Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 54 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas, y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce tu historia. Productor ejecutivo y productor general, el señor Pedro Manzano. Efectos físicos, efectos especiales, ambientación y operación técnica, Oscar Acacio. También en la operación técnica, César Arturo Becerril y Jorge Alonso. Investigación histórica, investigación musical y aplicación de la musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, y una aportación cultural para todos los mexicanos. Corría el mes de septiembre de 1519. En la ciudad de Tenochtitlan, el emperador era informado inmediatamente de todo cuanto ocurría entre Hernán Cortés y los tlaxcaltecas. Y en la ciudad de Tlaxcala, Hernán Cortés se preparaba para entrar solemnemente ante lo que se antojaba como una gran recepción de bienvenida. Xicoténcatl el joven estaba decepcionado. Había huido de la presencia de Cortés para ir a refugiarse en sus dominios. Él no estaba tan seguro de que la presencia de aquellos extranjeros a los que ya se empezaba a llamar malinches fuera benéfica para Tlaxcala. Mas, sin embargo, su propio padre difería enormemente con su hijo. Los tlaxcaltecas estaban entusiasmados para promover una alianza con el Malinche Cortés. El término Malinche empezó a ser utilizado a partir de ese momento como un apodo para el capitán Cortés. Quería decir literalmente el extranjero. El término también era empleado para su mujer de confianza, su traductora, Doña Marina. Así en conjunto ambos eran llamados los Malinche. Todo estaba dispuesto. Le habían dicho a Hernán Cortés que podía entrar en la ciudad de Tlaxcala, que le estaba esperando el pueblo, que con algarabía le recibiría en una entrada triunfal. Pero Hernando de Cortés se veía taimado. Avanzó hacia la ciudad no con mucha prisa. No estaba seguro. Los embajadores del emperador le habían dicho que los tlaxcaltecas eran gente enferma, malévola, traicionera y mentirosa.
pero era natural que los aztecas hablaran así de sus peores enemigos. Hernando de Cortés se fue acercando lentamente a la ciudad de Tlaxcala. Estando apenas a 5 leguas, estableció campamento y no quiso entrar. Tenía miedo de una traición. Estando a campo abierto tendría oportunidad de defenderse, pero estando dentro de la ciudad, esto no sería fácil. De manera que dispuso que antes de su entrada en la gran ciudad, haría una escala. En todo momento, los embajadores del emperador le acompañaban, diciéndole: ve a Tenochtitlan, no entres a Tlaxcala, sigue rumbo a Cholula, nosotros te guiaremos con el emperador. Pero en el fondo, lo que los embajadores del imperio querían es que no se diera o suscitara la temida alianza entre Cortés y los tlaxcaltecas. Pero todo estaba decidido. La ciudad ya estaba preparada para recibir al extremeño español. A la mañana del 23 de septiembre de 1519, se hicieron los preparativos para entrar en la inmensa ciudad de Tlaxcala. Tlaxcala era la capital de un gran señorío, poderoso y grande. Grande e importante era su mercado, al que acudían por lo menos 20,000 compradores. Muy temprano aquella mañana estaban ya ahí los grandes señores de Tlaxcala, los 4 soberanos, los 4 senadores de aquella república. Le llamaron república porque los españoles pensaron que tenían las mismas características que las repúblicas del norte de Italia, como Venecia, o también las repúblicas de Toscana y otras. Aquella costumbre renacentista de unirse para la guerra y ser independientes les recordó a las repúblicas italianas, y por eso dieron a llamar a Tlaxcala República de Tlaxcala. Aquella mañana, muy temprano, la ciudad estaba barrida y muy ordenada, engalanada y decorada con flores, y en sus calles se había esparcido una enorme cantidad de ramas de pino para que oliera a ese árbol toda la ciudad. La ciudad de Tlaxcala tenía 4 barrios, como era la costumbre en todo el Anáhuac. En cada uno de los barrios había un templo y en su centro una gran plaza, y en la plaza estaba el templo mayor del dios Camaxtli, un templo mayor semejante al que había al centro de Tenochtitlan. Aquella mañana estaban ya ahí los grandes señores de Tlaxcala. Magiscatzin, gran señor de Ocotelulco. Xicoténcatl, el hombre viejo y ciego, el gran señor de Tizatlán. Tlehuecholotzin, el gran señor de Tepeticpa. Izitlalpopoca, el gran señor de Quiahuistlá. Un conjunto inmenso de príncipes y nobles, más de 4,000, rodeaban a los soberanos. Tlaxcala era una ciudad inmensa, realmente enorme. Aunque su población quizá no rebasaba los 150,000 o 200,000 habitantes. Pero se trataba de poblaciones demasiado grandes para los estándares de Europa y de España, en donde las ciudades eran mucho más pequeñas que en Mesoamérica. Aquella mañana Hernando de Cortés hizo formar a su tropa. Él mismo iría a la cabeza con la caballería, montado en un gran caballo. Arrastraría sus cañones para estimular en los tlaxcaltecas la creencia de que ellos eran dioses.
En toda Tlaxcala se creía que aquellos no eran hombres sino dioses poderosos, hechiceros y magos. Y cuando montaban en sus caballos pensaban que jinete y caballo eran como un solo ser. Y que por arte de magia aquel ser se dividía en dos cuando el jinete bajaba del caballo. La expectación era grande. De todo el país de Tlaxcala había venido la gente porque no podían creer que existieran esos hombres que decían eran blancos y llenos de pelos, que lucían extrañas ropas, más bien de dioses que de hombres, y que traían extrañas bestias, algo así como animales mitológicos. De todo Tlaxcala empezó a llegar la gente por miles y miles y miles. Trepaban a las azoteas, abarrotaban las calles, se hinchaban las plazas de tanta gente. Y los que no cabían en las plazas, las calles, las azoteas, entonces iban a los caminos a ver pasar a aquel extraño contingente de mezcla de Dios, hombre y ser mítico. El ejército de Hernando de Cortés fue vestido de gala. Empezaron a sonar sus tambores y avanzaron. Era la mañana del 18 de septiembre de 1519, según la cronología de Gómara. Era 23 de septiembre, según la cronología de Bernal. Pero los hechos que ambos cronistas narran son idénticos. La gente de Hernán Cortés estaba cansada, pero dispuesta y alegre. Iban en formación de batalla, como temiendo una emboscada, una gran traición. Los caballos iban en dobles filas. Y a tambor batiente, los tambores resonaban. Despertaba la curiosidad infinita e inmensa, todo aquello cuanto veían y oían los espectadores, que eran miles y miles, cientos de miles. Todo Tlaxcala estaba ahí. Los grandes señores de Tlaxcala, los cuatro, se habían adelantado extramuros de la ciudad para dar la bienvenida. El camino estaba barrido y completamente cubierto de ramas frescas y olorosas de pino. Una inmensa cantidad de flores habían sido esparcidas. Era una mañana espléndida que nunca será olvidada en la historia de Tlaxcala. El sol caía desde lo alto y el aire transparente, aromatizado con copal, hacía que aquella escena se antojara maravillosa. Las grandes bestias eran contempladas con asombro. Hasta ahora la gente podía creer en que aquellos seres existían. El desfile fue tan lento que tardaron 3 horas en llegar a la Plaza Mayor de Tlaxcala. Y Hernando de Cortés, para asombrar a la multitud, hizo estallar los cañones. Más de 50 cañonazos que azoraban a la gente.
los cuales tapaban sus oídos por el estruendo tan terrible. No podían creer aquello. ¡Eran los dioses que habían venido del cielo! ¡Eran los dioses! No cabía ninguna duda. Había llegado el final de los tiempos. Lo que las antiguas profecías tlaxcaltecas y tenochcas decían era verdad. Vendrían en un tiempo los dioses a reconquistar su tierra y a terminar con el imperio Kolgur. Serían blancos, rubios y barbados. La profecía se había cumplido. Y ahora los tlaxcaltecas serían los aliados de los dioses. ¿Quién podría detenerlos? Cuando Hernán Cortés llegó a la presencia de los 4 grandes señores de Tlaxcala, se apeó de su caballo. Enseguida se quitó la guerra con ademán gracioso y haciendo una gran reverencia cortesana a los 4 señores de Tlaxcala, les saludó. Veinte doncellas le ofrendaron al español enormes ramilletes de flores. Enseguida el capitán Cortés se adelantó para abrazar a cada uno de los 4 señores de Tlaxcala. Pero no estaba seguro de una traición, así que les tomó con la mano la muñeca del brazo derecho, no permitiendo que le pasasen por la espalda más que el izquierdo, evitando así una posible traición. Por medio de su traductora, doña Marina, les dijo: ¡qué alegría es veros y conoceros! He venido de muy lejos para mostrar mi amistad. Los sacerdotes vestidos con sus largas túnicas blancas y los cabellos largos empezaron a sahumar a los dioses, diciendo letanías y cantos y una gran cantidad de rezos. Eran más de 500 sacerdotes, cada uno portaba un sahumerio. Y así el copal divino se ofreció a los dioses, porque en aquel momento los tlaxcaltecas estaban completamente seguros de que aquella era la venida de los dioses. Enseguida Hernán Cortés y los suyos fueron introducidos en la gran ciudad. Dice Muñoz Camargo, fue el más solemne, fastuoso y famoso desfile que antes se hubiera visto en aquellas tierras. En aquellas tierras tan remotas y tan extrañas, estaba ocurriendo un gran acontecimiento. La población estaba tan azorada y asombrada que lloraban multitudinariamente. Estaban ante la contemplación de sus dioses, ni ellos mismos lo podían creer, pero aquellos tenían que ser dioses, por rubios, por barbados y por poderosos. Durante 3 horas, los españoles recibieron un diluvio de flores que caían desde las alturas. Finalmente llegaron a la gran Plaza Mayor, donde había cientos, miles de banderas. La plaza era espectacular, rodeada de suntuosos palacios. Y hacia el fondo, una inmensa torre.
Tendría por lo menos unos 30 o 40 metros. Era el gran templo mayor del dios Camaxtli, patrón y señor de Tlaxcala, dios protector de aquel pueblo. Los curiosos y admirados tlaxcaltecas ya no cabían en sus calles y azoteas. Daban tan grandes muestras de alegría que se escuchaba el sonido de las caracolas, los tambores y demás instrumentos nativos. Solemnemente las caracolas sonaban y sonaban, y eran miles. Hasta los españoles estaban conmovidos. No podían creer lo que veían sus ojos. Se les recibía como a héroes. Finalmente, el gran desfile había concluido. Junto con Hernando de Cortés iban más de 40 embajadores aztecas, los enviados por el Supremo Emperador de México. Pero habían advertido a Hernando de Cortés que le acompañarían siempre y cuando fueran tratados con respeto y alojados en los mismos aposentos que él. No tolerarían que se les faltase al respeto o que se humillara a los embajadores, porque eso significaría una humillación directa para el imperio azteca. Entendiéndolo así, Cortés fue muy específico al decir a los señores de Tlaxcala que aquellos embajadores aztecas eran sus invitados y que se sentía muy honrado de su compañía y que se les debía tratar como a él o mejor. Finalmente, los señores de Tlaxcala mostraron a Cortés un inmenso palacio de cientos de habitaciones. Se les indicó que ahí sería el lugar donde serían recibidos él y los más de 2000 indígenas que le acompañaban, de diferentes razas venidos de la costa, pero en su mayoría totonacos. Al entrar al inmenso palacio, los ojos de los españoles quedaron deslumbrados por la belleza y el concierto de aquella construcción, llena de patios y baños y recámaras que tenían inclusive camas. Era un lugar de esplendor. Sus muros estaban pintados con delicada belleza. Pudieron contemplar cientos de pinturas murales y fuentes cantarinas y árboles frutales. Era como el paraíso en la tierra. Y no entendían cómo aquellos pueblos tenían tan inmensa y grandiosa arquitectura. Era una civilización, una gran civilización. Sus palacios estaban decorados con buen gusto, con belleza. Sus muebles eran preciosos, sus patios maravillosos. Hasta los cortinajes de los aposentos se veían tan delicados como el más bello de los damascos europeos. Sus vajillas eran tan finas como la mismísima porcelana de Talavera. Y el esplendor de la belleza de su ciudad, era tal que la compararon con Granada. Ahí se alojó Hernando de Cortés, con toda la tropa de casi 300 españoles, incluidos sus 2000 acompañantes indios y los 40 embajadores del imperio. Lentamente las multitudes se dispersaban. Y a partir de ese día llamaron a aquel palacio el recinto de los dioses.
Y a una gran distancia, en la ciudad de Tenochtitlan, el emperador recibía los partes informativos de todo cuanto sucedía en Tlaxcala. La temida alianza era un hecho, pero Moctezuma estaba tranquilo. Era tanta la impresionante fuerza del imperio azteca que con tlaxcaltecas o sin ellos, de cualquier manera los vencería. Vamos a mensajes. En la gran ciudad de México, Tenochtitlan, el Gran Consejo del Imperio estaba convocado. Había más de 1000 generales. La más grande reunión del ejército azteca en toda su historia. El imperio podía poner en pie de lucha fácilmente a 400,000 soldados si así lo quería. Eran cifras descomunales que solamente serían congruentes con una guerra mundial. Pero esas son las cifras que nos dan los cronistas que atestiguaron estos hechos. Sin embargo, el emperador Moctezuma tenía diseminada su tropa en lugares estratégicos. Él había diseñado que el primer ataque sería en Cholula, ciudad muy cercana a Tlaxcala. Sin embargo, las deliberaciones que tenían lugar en el Gran Tecpan del emperador eran de carácter estratégico. En el gran recinto sagrado y ceremonial se hacía recuento de los daños provocados por los españoles a los tlaxcaltecas. Moctezuma ya no pensaba que Hernando de Cortés era un dios, sino más bien un militar habilidoso. Sin embargo, tal vez sería conveniente seguir manteniendo la creencia de que eran dioses y no hombres venidos de lejanas tierras en una invasión con propósitos de conquista. Sin embargo, las deliberaciones del Gran Consejo eran claras. Había que darles combate, había que matarlos, había que escoger los medios más adecuados, había que utilizar la diplomacia, la inteligencia y la táctica. El plan era sencillo. El primer ataque no lo llevarían a cabo los aztecas. Dejarían que uno de sus aliados iniciara el ataque. Sería el señorío de Cholula. El emperador advirtió a los cholultecas que debían seguir sus instrucciones al pie de la letra. Los españoles serían atraídos hacia esa gran ciudad. Había que separarlos y dividirlos. El plan azteca era muy simple. Él sabía que, habiéndose dado ya la alianza entre españoles y tlaxcaltecas, Hernán Cortés saldría de Tlaxcala con no menos de 50,000 soldados tlaxcaltecas. Sería importante evitar que estos 50,000 soldados tlaxcaltecas entraran a la ciudad de Cholula. Tal vez podrían dejar que entraran 5,000, para después atacar dentro de los muros de la ciudad. Las maniobras a campo abierto serían fatales. Los tácticos y estrategas aztecas dijeron al emperador que la fuerza y el poder de las armas de los españoles no se comparaban con las suyas, que por lo tanto tenían que usar la mente, la inteligencia y la estrategia para equilibrar fuerzas. Los españoles tenían aquellos artificios de fuego que llamaban cañones, que causaban mucho estrago y muchas muertes.
En lugar de arcos y flechas, utilizaban arcabuces, que eran mortíferos. Y además tenían falconetes, que eran como los fusiles de la época, que disparaban perdigones. Tenían por lo tanto una efectividad a gran distancia, en el sentido de la artillería, que rebasaba por completo las capacidades del imperio. Pero además tenían caballos, que era un arma estratégica terrible, ya que estos podían abrirse camino sobre un ejército de infantería. Contaban además con armaduras contra las que se estrellaba la obsidiana sin hacer mella. Y tenían además espadas de acero que podían dividir el cuerpo de un hombre cortándolo en dos de un solo tajo. Por lo tanto, tendrían que ser muy precavidos sobre la forma y el cómo habrían de atacar y el momento exacto y correcto. Todas aquellas deliberaciones quedaron hechos entre los más altos mandos del ejército azteca. Habría un ataque sorpresa cuando los españoles entraran a Cholula. Serían sorprendidos, ya que la sorpresa sería parte de la táctica. Después de varias horas de deliberación, y siendo Cuitláhuac uno de los más grandes señores al frente de aquellas instrucciones, el emperador, después de sonarse el caracol, se levantó. Todos inclinaron respetuosamente sus cabezas y tocaron el suelo con su mano derecha para después llevar los dedos a la boca. El emperador se veía seguro y confiado. El imperio no estaba en peligro, al menos por el momento. Había que seguir el plan al pie de la letra. Ni siquiera las armas terribles de aquellos extranjeros tenían por qué preocupar a Moctezuma. Pero en sus recónditos pensamientos el emperador tenía una idea fija. Tenía dudas todavía acerca de si aquel extranjero era un enviado de Quetzalcóatl. Y así, en secreto asistió al Tlilantlapal a conferenciar con sus sacerdotes. ¿Por qué las hechicerías de sus brujos no habían hecho mella en los españoles? ¿O acaso sí habían funcionado y por eso habían guerreado con los de Tlaxcala? Eran preguntas que tenía que hacer a los adivinos, a los augures, a los sabios y a los grandes hombres de la religión. Mientras que la ignorada masa del pueblo, no sabiendo con precisión aquellas cosas, seguía en su vida cotidiana, y las calles de Tenochtitlan se veían como todos los días, repletas de la gente que iba a hacer sus compras y las conductas diarias de una vida cotidiana. Vamos a mensajes. Era ya el 1 de octubre de 1519. Hernando de Cortés ordenó que ningún español se aventurara más allá de ciertos límites.
e indicó que nadie saliese sin permiso, ni siquiera por agua a un arroyo que corría en las cercanías. Prohibió que tomasen de los habitantes nada más de lo que ellos quisieran darles de buena voluntad, y estableció graves penas para los infractores. Se organizaron las rondas de guardia. Hubo estrecha vigilancia y se colocó la artillería en puntos estratégicos. A algunos españoles se les hizo muy exagerado que se tomaran tantas medidas. Después de ver las grandes manifestaciones de amistad, alegría y paz de los tlaxcaltecas. Sin embargo, Cortés quería evitar problemas. Fue más receloso y más rígido. Mandó azotar a algunos españoles solo por el intento de violar estas reglas. Hernando de Cortés todavía no confiaba mucho en sus aliados y temía una trampa que sería funesta. No quería verse derrotado por exceso de confianza. Tampoco podía olvidar las advertencias de los embajadores de Moctezuma, diciendo que los tlaxcaltecas eran sumamente pérfidos. Tan cauteloso era Cortés que al visitar una parte de la ciudad en compañía de Xicoténcatl y Magiscatzin, los dos grandes señores de Tlaxcala que se habían convertido en sus guías, estos se dieron cuenta de su desconfianza y le reclamaron acremente, diciéndole que por qué no confiaba en ellos. Le dijeron: nosotros solamente tenemos una palabra. Ya estamos hartos de tanta desconfianza. Como prueba de su lealtad, ofrecieron entregarse como rehenes ellos mismos y entregar a sus hijos. Fue hasta ese momento en que Cortés empezó a confiar en los tlaxcaltecas, pero no aceptó a los rehenes. Esto facilitó el camino para que se produjera la verdadera alianza. Pasados 5 días más, la confianza afloró por fin en Hernán Cortés. Fue la primera vez que se le vio sin armas junto a los señores de Tlaxcala, y lo hizo deliberadamente para ganar su confianza. Magiscatzin era un hombre joven de no más de 35 años. En cambio, Xicoténcatl tendría alrededor de los 70. Una tarde tomó la cabellera en sus manos de Cortés y pasó las palmas de sus manos sobre su rostro, sus ojos, sus cejas, su barba, su bigote. Puesto que era ciego y no podía verle, quería tener una idea precisa y exacta de su interlocutor. Fue entonces cuando lo dijo: tú debes ser uno de los dioses que nuestros abuelos nos prometieron que vendrían. Tú vienes a liberarnos del yugo de Moctezuma, del yugo del imperio Colhua. Hernando de Cortés simplemente le dijo sí. Y a partir de ese momento nació la alianza. Se hicieron muchos festejos para celebrar aquella alianza, pero los tlaxcaltecas prometieron a Cortés que le acompañarían a Tenochtitlan y que le darían 50,000 soldados, los mejores, que cuidarían sus espaldas y responderían con sus propias vidas, con tal de ver muerto y destronado a Moctezuma.
Fue entonces cuando Hernán Cortés aprovechó para darles un discurso diciéndole a Magiscatzin y a Xicoténcatl que él venía del otro mar, cruzándolo todo, desde la orilla más distante con un propósito, que todos ellos se convirtieran a su religión, porque él representaba a un Dios verdadero, el Cristo. Que abandonaran a Camastli y se bautizaran. En todo momento, los intérpretes de Cortés, Marina y Aguilar, ponían recelo en convencer a los tlaxcaltecas que se dejasen bautizar, que renegaran de su religión. Pero indignados, algunos de los acompañantes de los señores de Tlaxcala dijeron: hemos preguntado a nuestro dios Camastli y él nos ha dicho que si le abandonamos por esa traición, Tlaxcala será destruida. Te seguiremos hasta el fin del mundo, pero no te metas con nuestros dioses, ni profanes nuestra religión. Hernán Cortés debió entender en ese momento que al menos en ese instante no habría una conversión al catolicismo. Sin embargo, Xicoténcatl y Magiscatzin, dos de los señores de Tlaxcala, se veían seducidos por las palabras de Cortés y le pedían constantemente que les hablara de ese Dios, el Cristo, por el que se va a misa y se bebe vino. Ellos quizá en secreto se convirtieron y fueron bautizados, pero quizá nadie lo supo. Mientras tanto, los planes de Cortés eran prepararse para ir a Tenochtitlan. Dejaría que terminara la temporada de lluvias que, según le había dicho, no excedía el mes de octubre. Y entonces estaría listo para ir a la conquista del imperio. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 53 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos transforma en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce tu historia. Y a nombre de Radio Centro 1030 y de todos quienes hacemos este programa, gracias, muchas gracias por tu preferencia. Y yo te espero mañana por la misma estación a la misma hora en el siguiente capítulo de El Imperio. 196 años de la grandeza azteca. Hasta mañana.